Don Pablo, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? ¿Viene usted? Bien, pues. Ahí estaba revisando su tarea, pero no alcancé a revisar bien lo que había hecho, pero bueno, igual voy a revisar lo que era la pauta. La pauta ya son las 16, así que la vamos a liberar para que se pueda visualizar a través de lo que es el aula, donde, claro, como yo siempre indico, yo no tengo problema con liberarla justo a la hora que corresponde, a pesar que faltan dos estudiantes que entreguen lo que es la tarea. Claro, podrían indicar de que tuvieron problemas con internet, el wifi, qué sé yo. Así que, bueno, por mientras yo voy a abrir lo que es la tarea, de ahí la libero, pero esto está, ¿no es cierto?, ahí en el aula para que ustedes puedan ver y imprimir y revisar lo que es la solución, donde yo justo había abierto la tarea tuya, Pablo, para empezar a revisarla, pero justo ingresaste. Pero bueno, voy a compartir lo referente a lo que es la tarea, que debería estar en alguna parte por aquí, ¿ya? Y se refería a ese problema, que este tipo de problema y la aplicación que tienen los vectores al ramo de resistencia de materiales o mecánica vectorial, como se llame, si no es que ya lo están haciendo, o tienen que pasar primero esta asignatura o la que sigue para poder realizarlo. El tema de vectores es sumamente, ¿cómo se llama?, importante y relevante a la hora de poder responder cada uno, se llama?, de estos ejercicios, ¿ya? Entonces, estaba relacionado esta cosa con poder sacar la fuerza resultante. Para nosotros, la fuerza resultante es la suma vectorial de la fuerza de 600, la fuerza de 500, donde, claro, si uno se queda callado y no dice nada, más de alguien pudiera tal vez en algún minuto decir 600 newton más 500 newton, esto está dando 1100, ¿ya? Pero hay que recordar que esto se suma en magnitud, dirección y sentido, y para ello, ¿no es cierto?, como los vectores antiguamente se copiaban uno a continuación del otro y se unía inicio con final, en el tema de la fuerza que tengan tres componentes o que tienen en el espacio resulta más complicado. Y por tal motivo es necesario escribirlo acorde a las coordenadas que están presentes dentro de ese esquema de eje, lo se llama el sistema de eje X, Y y Z. ¿Ya? Entonces lo que podemos visualizar acá es que ambas fuerzas parten del punto A y llevan la dirección hacia el punto B y hacia el punto C respectivamente, ¿ya? Donde siempre nosotros hemos dicho que el tema de las coordenadas cartesianas rectangulares se puede, ¿no es cierto?, usar en términos de decir que un vector se escribe como su tamaño por la dirección y el sentido. Los tamaños de la fuerza son 600 y la otra vale 500, y por lo tanto lo único que aquí hay que hacer radica, ¿no es cierto?, en poder encontrar los vectores unitarios, que los vectores se escriben como el vector completo dividido por lo que es su magnitud, porque esa es la definición de lo que es un vector unitario, ¿ya? Yo creo que se ve claramente que el punto A está como en la muralla, que en el eje X no tiene, porque para tener en el eje X debería estar trasladado hacia adelante, ¿ya? En el eje Y tiene 2 unidades, 2 metros, y en el eje de la Z hacia arriba está indicado aquí que corresponde a 4 metros. A diferencia, ¿no es cierto?, de que el punto B va a dar, ¿no es cierto?, la dirección de la fuerza al punto B, que sería el 000, y el punto C yo lo veo que tiene por coordenadas en el eje X 4 unidades, en el eje Y tiene 8 unidades, ¿no es cierto? Pero en el eje Z no tiene, porque esta cosa está en el piso. O sea, primero tratar de ver qué es lo que sucede con estas cantidades, ¿ya? Bueno, el vector de 600 newton, yo lo puedo escribir como su tamaño, que corresponde a 600, pero le agrego el vector partido por su magnitud. ¿Qué vector le agrego? El vector AB, el que parte en A y va a dar exactamente el punto B, y lo divido por su magnitud. Pero el vector que parte aquí y va a dar acá abajo, yo lo veo claro que puedo bajar y después ir hacia la izquierda,
o bien puedo ir a partir del punto A hacia la izquierda y luego para abajo. Sea como nosotros veamos el vector AB, el vector AB se va a escribir como 0i en el eje Y, ¿no es cierto? Menos 2, porque tengo que ir hacia la izquierda, y en el eje de la Z, que corresponde a menos 4 en K. El vector que parte aquí y va a dar acá, necesariamente yo lo debiera anotar. Déjame sacar esta cosa de vectores, lo voy a hacer con azul, el que va desde aquí hasta acá y luego el que va desde aquí hasta abajo, ¿ya? Entonces, el vector que va en el eje de las Y, en el sentido menos I, lo escribimos como menos 2i, perdón, menos 2j, por el hecho de que la flecha apunta en el eje negativo, y el que apunta para abajo sería menos k, pero de tamaño igual a 4 unidades, ¿ya? O sea, el vector AB derechamente es 0i menos 2j y menos 4k. Eso que yo estoy indicando es lo que yo quise colocar acá para la fuerza F1 o FAB, ¿ya? Donde, si yo reviso acá más abajo, yo utilicé la nomenclatura FAB. Entonces, la fuerza AB la escribo como su tamaño por lo que es la dirección y el sentido. La fuerza FAB corresponde a 600 y el vector unitario lo escribo como un vector distancia, que sería el vector AB dividido por su tamaño AB. Bueno, hay diferentes formas, ¿no es cierto, Pablo, de poder encontrar lo que es el vector unitario, donde yo también, ¿no es cierto?, puedo tratar de analizar esto de la siguiente forma. Voy a colocar un texto por acá, aquí, donde las coordenadas de ese punto A corresponde a lo que sería como punto A, 0 en el eje de las X, en el eje de la Y, ¿no es cierto? Tiene esta cosa en el eje de la Y, tiene 2 unidades, y en el eje de la Z tiene 4. Ese vector 0i 2j más 4k es como la coordenada o las posiciones x y z del vector que parte en el 0 y me ubica lo que es el punto A. Si yo quisiera sacar las coordenadas de ese punto A, sería en el eje X tiene 0, en el eje Y tiene 2 y en el eje de la Z tiene 4. Bueno, y de la misma forma, las coordenadas del punto B, ya que lo vamos a achicar esto para que se vea, y esto lo voy a tirar más acá, las coordenadas del punto B viene siendo, pero con mayúscula, las coordenadas del punto B viene siendo el vector, ¿no es cierto?, que está en el 0, 0, 0, es decir, el 0,0,0. Entonces, como yo ya sé las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B, el vector que parte en A y va a dar a B, lo puedo escribir como final menos inicial, que sería 0 menos 0, 0, 0 menos 2, menos 2, y 0 menos 4, menos 4. Entonces, no confundir las coordenadas del punto A y del punto B con el vector que uno quiere escribir, donde yo voy a rayar acá, ¿no es cierto?, déjame colocar un vector acá, no, un vector sí, y lo voy a hacer con un color que no confunda mucho el amarillo, pero yo quiero escribir este vector, pues el vector que parte en A y va a dar a B. Entonces ese vector yo estoy claro que es menos 2j y menos 4k. Pero también, ¿no es cierto?, en estas cuestiones, nosotros podemos, pues déjame colocar el borrador para borrar eso. También podemos sacar las coordenadas de lo que sería el punto A, las coordenadas del punto B, y hacer final menos inicial. Entonces eso significa que derechamente el vector AB viene siendo 0i menos 2j y 0 menos 4 menos 4k. Entonces lo importante de esta cuestión es que uno identifique que por qué para el vector AD yo puse el vector acá 0i menos 2j menos 4k, donde este es el vector que al dividirlo por la magnitud
raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado es 4 y 4 al cuadrado es 16. ¿Ya? Esta cosa da raíz de 20, 0i menos 2j menos 4k, ¿ya? Y este numerito por 0 sigue siendo 0. Este numerito multiplicado por menos 2 da menos 268,33 y este número multiplicado por menos 4 está dando menos 536,66J en Newton. Entonces, la gracia que presenta esto es que algo en la cual uno tenía lo que es el tamaño, le da las componentes para poder operar entre ellos, donde, bueno, el vector F1 o el vector FAB es 0i menos 268,33J y menos 536,66 en K, ya aquí le agregué J, no, pues viene de acá, eso corresponde al K. Pero da lo mismo porque al final en la fuerza resultante sumamos todo lo con I, todo lo con J y todo lo en K. Recién me di cuenta de que en vez de colocar K le puse J a eso. Pablo, ¿te dio algo parecido a la fuerza F1 o la fuerza FAB o no? No. Ya. La, Lo lo, hice ya, así, pero no me dio eso. Así que ya. estoy mal. Bueno, lo importante de esto es que eso tiene que ser relevante y ser como una cosa ya predefinida cuando tú tengas vectores, ¿no es cierto?, en la cual las quieras escribir en IJK, sería muy raro que los vectores se presenten como dentro de una caja. Por lo tanto, la nomenclatura que utilizan la mayoría de los textos corresponde a esto, ¿ya? Hay algunos ejercicios que vamos a seguir revisando, ¿no es cierto?, a la manera de empatar un poquitito para que se vayan acostumbrando a lo relacionado con lo que, con lo que son los vectores antes de pasar a lo que es la cinemática, donde, como les digo, no sé que acaso tú estás ya haciendo ese ramo, que lo hace la carrera, no me acuerdo cómo se llama, mecánica vectorial, eh, pero tiene algo de un nombre asociado a lo que es mecánica, ¿ya? Tú sabes algo de ese ramo, ¿no? Como profesor que tengo mal internet y se me escucha cortado. Ya. Hay una asignatura que tú tienes que cursar en tu carrera que es de esta índole, de fuerza, componente, torque, fuerza en el espacio. Creo que no se llama resistencia de materiales, se llama algo así como mecánica vectorial o mecánica técnica o algo por el estilo. ¿Este tipo de problemas nunca lo has visto tú en ninguna asignatura por el momento? No, aquí nomás ahora. Ya, correcto, pero como te Hasta el digo, momento. esto tiene una tremenda aplicación al tema, ¿no es cierto?, que ustedes después van a ver en las aplicaciones de el equilibrio, la fuerza, el momento, el torque relacionado con estas cantidades, ¿ya? Bueno, de la misma forma como yo escribí lo que era la fuerza FAB, insisto, aquí hay un K, ya, un K, pero es irrelevante en el sentido de que lo que interesa es lo final, ¿ya? Bueno, la otra fuerza que está acá, yo la voy a seguir escribiendo en términos de lo que son las componentes porque resulta más cómodo. Pero el vector AC, lo que dije, menos 4 en K, me voy para la derecha, 8 menos 2, claro, porque tengo que avanzar desde aquí hasta acá, desde ahí hasta ahí hay 8, ¿no es cierto? Pero desde aquí hasta acá hay 2, o sea, el vector que va desde aquí para llegar acá sería menos 4 en K, más 6 en J y más 4 en I. Que es lo mismo, ¿no es cierto?, sacarlo de acuerdo a lo que yo indicaba, que eran las componentes, ¿no es cierto?, donde las coordenadas del punto C se pueden escribir como en el eje X, las coordenadas del punto C son 4 en el eje X, 8 en el eje de la Y, pero tiene 0 en el eje de la Z, porque ese vector está en el piso, ¿ya? Y nuevamente, ¿no es cierto?, las coordenadas de lo que sería el punto A, lo escribimos por acá, las coordenadas del punto A, que dijimos que en X tenía 0, en el eje Y tiene 2 unidades, y en el eje de la Z, para arriba, tiene 4 unidades, ¿ya?
Entonces, si yo quiero escribir el vector AC, es C menos A. 4 menos 0, 4, 8 menos 2, 6, y 0 menos 4, menos 4 capos, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy indicando acá es que el vector AC se puede escribir como final menos inicial, 4 menos 0, 4i, 8 menos 2, que sería 6j, y 0 menos 4, que corresponde a menos 4 en K. ¿Ya? Y yo creo que esta cuestión debiera resultar como más o menos evidente, en el sentido que este vector está como hacia adelante. Claro, pues, bueno, si no se puede ver bien, tiene 4 coordenadas o 4 unidades a lo largo del eje de la X. En el eje Y estoy claro que está trasladado hacia la derecha, la componente, y es por eso que tiene positivo en el eje de la Y. Pero en el eje de la Z, ¿no es cierto?, la flecha de esta forma tiene una componente que apunta hacia abajo, y es por eso que queda la componente acá, ¿no es cierto?, negativa. Entonces recuerda, 4, 6 menos 4. Vamos a borrar, a ir para abajo, ¿no es cierto? Voy a borrar eso. 4, 6 menos 4. Bueno, ahí está el vector. 4, 6 menos 4, que yo lo hice como final menos inicial, como yo recién lo expliqué, 4, 6 menos 4, dividido por el tamaño, la magnitud de lo que resulte, raíz de 4 cuadrados, 6 cuadrados, 4 al cuadrado, eso da raíz de 68, y cuando multiplicamos S por 4, 242,54, S con S da 363,80, y S con S negativo, ¿no es cierto?, 242,54 en K. Obviamente da lo mismo porque aquí hay un 4 y acá hay un 4, pero como este es negativo, ahí arroja un signo menos. Claro, aquí lo hice bien, recuerda que esto era K, por lo tanto ahí S, que agregué bien la componente en K. ¿Ya? La magnitud, bueno, esta es la fuerza resultante, por eso es lo que se pedía, encuentre la fuerza resultante. La magnitud de la fuerza resultante por Pitágoras, eso al cuadrado más eso al cuadrado más eso al cuadrado, eso está dando 821,64, y los ángulos que se calculan con los cosenos directores, que es la componente partido por lo que es su magnitud, coseno de alfa. Este numerito, 242,54 partido por 821,64, arco coseno da esa cantidad. Para beta, ese numerito, 95,47, partido por la magnitud 821,64, donde da este valor, pero dado que la componente en Z es, ¿no es cierto?, negativa, el ángulo va a ser más grande que 90, porque el coseno es negativo en el segundo cuadrante. Pero cuando yo hago para gamma, coseno de gamma, menos 779,2 dividido por 821,64, el ángulo da 161,50 grados. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que se pedía. La magnitud de la fuerza resultante, o la fuerza resultante, ya ni me acuerdo, pero déjame revisar acá, determine la magnitud. Ahí está. Entonces, nosotros revisamos la magnitud y los ángulos de acuerdo a los que forman la fuerza resultante, esta que está acá, con el eje X, con el eje Y y con el eje de la Z, donde era eso, eso y eso. ¿Ya? Pablo, tú parece que me mandaste un correíto y me preguntabas por los valores, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, no es mala voluntad, pero la idea es que yo no te puedo ir revisando paso a paso, ir diciendo, cámbiale el signo, te equivocaste en esto. No, pues, o sea, yo doy como una cosa muy general, y una vez que tú lo entregas, yo lo reviso, ¿ya? Porque esta es una evaluación en la cual yo te puedo dar como los caminos respectivos, pero no es que te vaya revisando paso a paso para que tú, cuando yo te diga, sí, entrega, está listo, está bien, y después te sacáis mala nota, tú me dices, bueno, si usted me dijo que estaba bien, pues no, pues si es una tarea en la cual tú respondes de acuerdo a las herramientas que tú tengas. Tienes la calculadora, tienes el apoyo de un texto, de internet, de no sé qué cosa, lo haces solo,
un hermano, un primo, un tío, no sé, te cooperó, tú ahí te quedas callado, no sé. Obviamente es un trabajo personal, pero la verdad es que yo no, yo puedo dar unas referencias generales de acuerdo a lo que me están preguntando, pero no así, ¿no es cierto?, por ir diciendo, hasta ahí voy bien. No, pues es que eso yo lo tengo que revisar después al final, ¿ya? Para que quede como más o menos claro eso, ¿ya? Bueno, esa era la tarea, ¿no es cierto, Pablo? En términos que no es una cosa exageradamente complicada, lo único que hay que saber cómo uno lee las coordenadas. Es muy diferente hablar de las coordenadas del punto A, las coordenadas del punto B, con las coordenadas del vector AB, ¿ya? Donde yo parto en A y voy a dar a B, ¿no es cierto?, que sería uno negativo en el eje Y, uno negativo en lo que sería el eje en la Z, para ir construyendo este tema relacionado a que uno tiene la magnitud, pero con esa magnitud y la gracia que presenta un vector unitario, tú le das las componentes en X, en Y y en Z. ¿Ya? Bueno, esa era la tarea relacionada con esta cosa, donde yo aquí había preparado, antes de entrar, algo muy parecido, porque es relevante esto de tenerlo más o menos claro, ¿ya? Donde voy a compartir lo que me quedó por acá, donde yo me metí hoy día en la mañana y dije, bueno, dado que las tareas que estoy viendo no están como muy acorde, ¿no es cierto? La verdad es que no la he revisado bien, pero estuve viendo ahí que no estaban como muy acorde a lo que había que hacer. Yo dije, ya, pues vamos a preparar, ¿no es cierto? Y encontré ese problema donde se hablaba algo del torque del momento, y yo lo modifiqué. Encuentre la fuerza resultante entre F1 y F2 a 60 libras, 30 libras, las unidades da lo mismo, la fuerza resultante va a quedar en libras, donde la magnitud va a quedar en libras, y cuando yo veo que una fuerza tiene tres componentes y me hablan de dirección y sentido, recordar que eso es sinónimo de dar alfa, beta y gamma. ¿Ya? Lo único que hay que hacer acá es escribir vectorialmente para encontrar la resultante entre F1 y F2, donde los tamaños también los tenemos, ¿ya? Y yo diría que sería más simple sacarlo en términos de los vectores unitarios, asociando las coordenadas del punto A, las coordenadas del punto C, y haciendo C menos A, y después teniendo las coordenadas de B, haciendo B menos A, porque el vector AB parte en A y llega a B, y recordar que es final menos A inicial. Entonces, lo primero que yo voy a hacer acá es, ¿no es cierto?, escribir las componentes del punto A. Ya eso le vamos a agrandar un poco el tamaño para que se vea mejor. Déjame tirarlo como un poco más acá, se lo tiro ahí, voy a quedar como muy abajo tal vez. Ya, pero lo voy a colocar ahí. No, arriba se ve mejor. Ya, entonces vamos a aumentar aquí. Pablo, ¿tú me podrías decir cuáles son las coordenadas del punto A? Cuando yo digo coordenadas del punto A, se refiere al vector que va desde aquí hasta el punto A, ¿ya? Mirko, buenos días. Buenos días, profe. Oiga, ¿no entregó la tarea para eso usted o no? No, no la entré. Ah, ya, ok. Entonces, Pablo, ¿tú me podrías dar como las coordenadas del punto A? Yo cuando hablo de las coordenadas del punto A, se refiere al vector que parte siempre en el 0, 0, 0 y va a dar hacia lo que es el punto A. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto A? ¿Las puedes visualizar o no? Yo quiero escribir el vector que va desde aquí hasta acá, pero el vector que va desde aquí hasta acá, sigo los caminos. Yo lo veo claramente que tengo que avanzar en el eje X, en el eje Y y luego en el eje de la Z, ¿ya? Porque partiendo aquí, como yo llego acá arriba, como un vector que va a lo largo del eje X, luego el otro vector que está a lo largo del eje Y, y luego para arriba, para terminar a lo largo del eje Z, ¿ya? ¿Cuáles son las coordenadas del punto A?
Si no hay caso, no hay caso nomás, tranquilo Pablo, pero sé sincero y dime, ¿puedes tú dar las coordenadas? 3, ¿Cuáles serían? 3FT, 3, 2 no, y no, perdón, ¿cuánto me dijiste? 3, 2 y 3. 2, 2, 3 Y 3. y 3, ¿ya? Entonces, el tema es bien simple, bro, porque avanzo 2 en el eje X, 3 en el eje Y y 3 para arriba, 2, 3, 3, ¿ya? De la misma forma, ¿no es cierto? Yo podría ver las coordenadas del punto C, ¿no es cierto? Voy a tirarme un poco, no, no me puedo tirar ahí, entonces me voy a devolver. Ya estaba ahí. Entonces, las coordenadas son, y esto lo vamos a tirar como un poco más acá. Ya, entonces las coordenadas del punto C es que en el eje X yo lo veo que está hacia atrás. ¿Se fija? Entonces son -2 en el eje de las Y, ¿no es cierto? Esta cosa, pero espera, no, estoy en las coordenadas del punto C, estoy bien. Entonces, las coordenadas del punto C son el que voy hacia la izquierda, voy hacia adentro de la pantalla y hacia arriba, y lo estoy ordenando. Estoy colocando este primero en el eje X hacia la pantalla, que son -2, avanzo hacia la izquierda, que corresponde -3, y luego avanzo para arriba, que corresponde a 7,5 positivo, ¿no es cierto? 7, entonces le vamos a colocar un puntito mejor ahí, 7,5, donde ahora entendemos el vector, el que va desde aquí hasta acá, que sería -3, ahí está, el -3, voy hacia adentro, -2, y el que va hacia arriba, 7,5 positivo en K. Y bueno, de la misma forma, las coordenadas del punto B, que la vamos a colocar como por acá, ¿ya? Para que no se enrede ahí. Esto debería haberlo tirado más hacia la derecha, pero no importa. Las coordenadas del punto B, que le vamos a aumentar también el tamaño para que se vea un poco más claro, estoy claro que las coordenadas de B es el vector que va desde aquí hasta el punto D, es decir, es el vector -3J. Entonces eso sería 0i menos 3j y el otro que sería 0 en k. Bueno, con esas coordenadas yo puedo escribir al tiro, déjame hacerlo por acá, que el vector AB, ¿no es cierto? El que parte en A y va a dar a B para escribir la fuerza F2, ¿no es cierto? Sería el vector de coordenadas final menos inicial. O sea, 0 menos 3,0 menos 2,3,3. 0 menos 2 sería menos 2i. Después le agregamos -3, -3, que corresponde a -6, ¿ya? Y final 0, -3, que corresponde a -3 en K. Ese sería lo que es el vector distancia, si uno quiere, A hasta B, y hago lo mismo, ¿no es cierto? Pero se me corrió esa cosa, así que ya por ahí, yo creo que por ahí se ve bien, así que voy a colocar un punto y coma mejor, y coloco el vector AC, y ese vector AC tiene por coordenadas final menos inicial. El final -2, esa cosa corresponde a -4. Claro, porque el vector está como hacia atrás, entonces tiene la componente de estos dos que están aquí con esos dos que están ahí, que viene siendo -4, pero eso lo dan los números. -2, -2, -4, -3, -3, ¿no es cierto? Esa cosa da -6, claro, porque el vector también está hacia la izquierda, y 7,5 menos 3, que sería 4,5. ¿Está claro? ¿Sí? Pablo, querías decir algo, ¿no? No, profesor, me están llamando por teléfono. Ya, tranquilo, no hay problema. ¿Ya? Entonces,
con esas coordenadas que están aquí, uno escribe lo que serían los vectores, pues. Entonces, déjeme copiarlo por aquí. Eso se puede bajar, ¿no es cierto? Y la fuerza F1 se puede escribir como 60 factor de, ¿cuánto? De el vector AC, que sería, ¿no es cierto?, menos 4, lo voy a escribir así, 4i menos 6j y más 4.5 en K. Pero lo tengo que dividir, ¿no es cierto?, por la raíz, lo voy a anotar de esta forma, raíz de ¿cuánto? De 16 más 6, 6 al cuadrado, son 4, o sea, 4 al cuadrado 16, 6 al cuadrado son 36, y el otro no va a ser exacto, ¿ya? Voy a colocar al tiro la calculadora, 4.5 cuadrado, que esta cosa está dando 20.25, 20.25, ¿no es cierto?, de esa cantidad. Y ahora, ¿no es cierto?, la fuerza F1, voy a usar el tiro lo que es la calculadora. Bueno, antes de eso mejor. 60 factor de menos 4i menos 6j más 4.5 en K, ¿ya? Pero lo voy a dividir al tiro por lo que me resulte al usar la calculadora. Entonces voy a colocar raíz paréntesis 16 más el 6 al cuadrado, que era 36, y más, y el otro creo que era 20, ¿ya? Era 20.25, y más 20.25, donde esta cosa está dando 8,5, ¿ya? Eso hay que dividir por 8.5. 8.5. Entonces déjame revisar bien. 4.5 cuadrado, 20.25, 6 por 6, 36, más 4 por 4, 16. Eso da la raíz de 72,25, ¿ya? La raíz de 72. Entonces, raíz de ese valor. Claro que exactamente está dando ahí, no sé acaso se alcance a ver con el brillo, ya, pero es el valor 8,5, ¿ya? Y una vez que yo ya tengo eso, lo ordeno, o sea, F1 igual. Voy a decir 60 por menos 4 partido por 8,5. 60 por 4 dividido por 8.5, ¿ya? Que no está dando exacto, a lo mejor se puede simplificar, no sé, 60 por 4 dividido por 8.5, eso está dando 28,24 menos 28.24 en I, ¿ya? El otro que es positivo, negativo también, menos, tengo el valor ahí del menos 6, ¿no es cierto? Entonces eso sería 60 por 6, 60 por 6, dividido por 8.5, 42,35, 42.35 en J, y la última que es positiva, que sería 60 por 4.5, ¿ya? Dividido por 20.25, donde esta cuestión estaría dando 13.33 en K. Ahí tengo la fuerza F1, ¿ya? La voy a ennegrecer, ¿no es cierto? Aquí. Y la vamos a aumentar, pero ahí escribí lo que es la fuerza F1, ¿ya? Para la fuerza F2, ¿ya? Se lo dejo a usted para que siga, ¿ya? Y una vez que tenga eso, encuentre F1 más F2 y encuentra alfa, beta y gamma, ¿ya? Entonces, como son las 10:40, ¿ya? A pesar de que nosotros hacemos como una hora, bueno, déjeme hacer un recreíto para que usted durante estos 20 minutos, si quiere, no es obligación, ¿ya?
Usted termina la fuerza F2, encuentra la resultante F1 más F2, ¿no es cierto? Saca la magnitud raíz cuadrada de las componentes al cuadrado y encuentra alfa, beta y gamma, ¿ya? Y si lo tiene bueno, se lo añado a lo que sería la tarea, ¿no es cierto?, que había que entregar, donde la persona que no lo entregó tendría un 0 más esto dividido por 2. La persona que lo entregó, la nota que sacó o que va a sacar más esto dividido por 2. O sea, se la promedio, ¿ya? Pero como les digo, si usted se quiere entretener con esto, o sea, si usted me estaba siguiendo, como yo saqué las coordenadas de A, de B y de C, cómo encontré el vector FAB, el vector F, o sea, el vector AC, el que iba desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? La fuerza F1 la escribí como su tamaño 60, el vector partido por su magnitud, y aquí obtuve las componentes. Tendré que hacer lo mismo para F2 y encontrar lo que es la resultante, ¿ya? Entonces, chiquillos, son las 10:42, pongámosle 10:45, ¿ya? Démosle media hora por si es que usted quiere, ¿no es cierto?, resolver esta cosa, y me indica después cuando partamos, ese va a ser como nuestro recreíto, pero en esta media hora usted si quiere hacer esto, y antes de partir me dice los valores, ¿no es cierto?, correspondientes, pero esto que está acá yo lo voy a dejar de compartir para yo también hacerlo, ¿ya?, en esta media hora, ¿ya? Si quiere, sáquenle una foto a eso, no sé, para que lo tenga, y lo hace en una hojita, y al final a las, ¿cuánto dijimos? Media hora, o sea, son, pongámosle un cuarto para las 11, a las 11:15 yo me vuelvo a conectar, ¿no es cierto? Voy a colocar acá la cámara en stop, ¿no es cierto? Y el micrófono también, y, ¿no es cierto?, usted me dice los valores y yo le muestro lo que hice, en una de esas la chunta y puede como subir un poquito la nota de ese trabajo, de esa tarea que habíamos encomendado para entregarla hoy día, ¿ya? ¿Les parece? ¿Sí, Pablo? ¿Mirko? Sí, profesor. Ya, pues, entonces, como les digo, yo para poder resolverla y usted no vaya viendo lo que estoy colocando acá, es que también le voy a dejar de compartir esto, ¿no es cierto? Lo dejo de compartir. La grabación la voy a colocar ahí. Ya, jóvenes, ¿están por ahí o no? Mirko, Pablo. Sí, profesor. Ya. ¿Hizo algo o no? No descansé. Muy bien. ¿Y tú, Mirko, hiciste algo, no? No, profe. Ya, ok. Ya, entonces vamos a compartir ahí lo que yo estaba analizando. Acá está. Ya, entonces lo que yo les decía. Bueno, la fuerza F1 se escribió como 60 por el vector AC partido por su magnitud. El AC era -4, -6, 4,5. 4 menos 6 más 4,5 partido por la magnitud. Ahí está la fuerza F1. ¿Ya? Yo, a pesar de que Pablo me dijo que estaba descansando, claro, yo revisé bien y aquí había una diferencia con la calculadora, me dio otro valor, deja hacerlo de nuevo, 60 por 4,5 dividido por 8,5, 31,76 está bien. La fuerza F2, ¿no es cierto? El vector partido por su magnitud, esa es la componente, menos 8,57 y menos 25,71 J, menos 12,86 K. La fuerza resultante se saca, ¿no es cierto?, sumando ese con este, que da menos 36,81, menos 42, menos 25,71 da menos 68,06, y 31,76 menos 12,86 da 18,90, ¿ya? La fuerza resultante, raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, que da 79,65. Y el ángulo alfa, arco coseno, menos 36,81 partido por el tamaño. Para beta, arco coseno, componente Y, esa que está ahí, partido por 79,65.
Y para el ángulo gamma, arco coseno de 18,90 dividido por 79,65, que da 76,27 grados. ¿Ya? Entonces, equivalente a lo relacionado con lo que es la tarea, ¿ya? Que entre paréntesis, yo estaba revisando el tema de las calificaciones. Algo pasó en el aula, yo no sé que acaso ustedes pueden ver, ver lo que son las notas, pero acá en lo que es el informe, déjenme mostrarle acá. Si yo me voy por aquí, déjenme dejar de compartir eso para compartir el aula. Y acá donde dice, para mí, calificaciones, si yo le hago clic, informe del calificador, deberían aparecer todas las notas, pero acá no hay participantes, dice todos los participantes 0 de 0. La verdad es que no sé qué pasó acá, pero sí, las notas están. Si yo le hago clic donde dice acá, por ejemplo, primer certamen online, y le hago clic, ahí están los intentos y ahí está la nota. Pero en el libro de calificaciones no sé qué cosa hicieron que se modificó eso, ¿ya? Ahora, es extraño cuando yo reviso de que don Pablo con don Mirko tuvieron las mismas malas, la uno, la 4, pero tuvieron toda la otra exactamente igual, 80 y 80, ¿ya? Bueno, por acá Cayún sacó un 60, ¿no es cierto? Claramente se nota de que no lo hizo como en compañía de ustedes dos, ¿ya? Puede ser casualidad, por supuesto, pero la idea está en que estas cosas, es extraño que en la pregunta 1 y en la pregunta 4 se hayan equivocado, o sea, no respondieron nada, y en el resto tienen exactamente lo mismo, ¿ya? Bueno, no sé, pero como les digo, si le aparece la nota o no le aparece, algo pasa ahí en el aula, parece que están como configurando estas cosas, ¿ya? Donde los otros ramos no lo he revisado, así que yo, no sé, en precaución traté de, aunque sea en esta hojita, empezar a colocar lo que son las notas, ¿ya? Donde, bueno, ese era lo relacionado con la tarea número 3, donde en particular, Mirko, tú no hayas entregado ninguna tarea, ni la 1, ni la 2, ni la 3. No, profe. Ya, recuerda de que aquí también hay un tema asociado a lo que corresponde la evaluación número 2, la evaluación número 3, que dijimos que eran como estos trabajos. Yo no quiero cambiar las reglas del juego en el sentido de decir, ya, los trabajos ahora van a ser personales. No, pueden seguir siendo un grupo de A2, no sé, o en un grupo de A3. La idea es que parece que la chica, la Dayan, no sé, no ha podido entrar, donde, bueno, ustedes verán ahí cómo se reparten lo que son las siguientes evaluaciones, pero la idea es que están dadas todas las chances, todas las factibilidades para que ustedes puedan aprender cada una de estas cosas, ¿ya? A lo mejor tendrán otros ramos que están medio complicados, le exigirán más, menos, tareas, qué sé yo, pero aquí también tiene que centrarse y dedicarse un poquito a lo que es la asignatura, ¿ya? Para poder seguir avanzando en cada una de estas cosas. Bueno, el tema también por acá era lo relacionado con los vectores, y déjeme revisar aquí en el aula. Voy a volver al curso completo y voy a abrir y compartir lo que es la unidad número 4. Entonces, recordar de que en la unidad número 4, aquí dice ejercicios de vectores, aquí habían algunos ejemplos con su solución, pero en particular está la guía correspondiente al primer semestre de la parte de vectores, ¿ya? Que son los problemas que aparecen en el texto guía, con lo que es su pauta, con lo que es la solución, ¿ya? Donde algunos más relevantes me gustaría compartir con ustedes, ¿no es cierto?, para poder también indicar cuál es la forma de poder enfrentarse a un tema de vectores para no cometer algún error y responder alguna pregunta o alternativa frente a un tiempo limitado que se tiene de una forma errónea. Entonces, voy a nuevamente por acá compartir lo de
esa guía de ejercicio, que como les digo, también tienen que meterse a cada una de estas cosas, donde el problema 1, voy a comentar solamente algunos, ¿ya? El problema número 1 dice determina un vector que tenga la misma dirección, pero sentido contrario que el vector 3i menos 4j, cuyo módulo sea 10. Yo primero veo acá que el vector A mide o tiene módulo raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 9 más 16, raíz de 25, es decir, el vector A mide 5 unidades. Pero como yo necesito un vector de módulo 10, lo voy a tener que multiplicar por 2, ¿ya? O sea, sería el vector 6i menos, menos 4 por 2, 8 en K. Pero como dice en sentido contrario, va a tener que ser el vector menos 6i más 8 en K. Pero eso de estarlo explicando la manera que usted ya cuando captó la magnitud, que sea en sentido contrario, y lo multiplicamos por menos 1, damos vuelta a todas las flechas, que el tamaño sea 5, pero se pida de módulo 10, que lo multiplicamos por 2, ¿ya? Es que en general a lo mejor pudiera ser como un poco complicado si usted no está muy a caballo en relación a estas cosas, pero déjeme buscar primero donde tengo por acá lo que es la solución de eso para compartirle lo que le estoy diciendo. Entonces, vamos a compartir acá esta cosa. El vector era 3i menos 4 en K. Yo lo que hago es sacar un vector unitario, o sea, un vector que mida 1 y que tenga la dirección y sentido del vector A. El vector partido por su magnitud, pues ahí está. 3i menos 4k partido por 3 cuadrados más 4 al cuadrado. Esa cosa da raíz de 25, que es 5, y el vector unitario sería 3 quintos de i menos 4 quintos de k. Pero como yo quiero sacar un vector que mida 10 unidades, es decir, el doble de este vector A que está acá, lo voy a tener que multiplicar, ¿no es cierto?, por 2, pero como tiene que ser opuesto también, lo multiplico por menos 1. O sea, el vector que me piden sería 10 veces el vector unitario, con el signo menos para darlo vuelta, ¿no es cierto? Y yo cuando multiplico menos 10 por 3 quintos me da menos 6i, menos 4 quintos por 10 me va a dar más 8, donde alguien podría decir, es que yo lo hice diferente. Bueno, yo también lo puedo hacer diferente. Este vector para mí mide 5 unidades. Lo multiplico por 2. 3 por 2, 6. Ahí está el 6. Y 4 por 2, 8. Pero como hay que hacer lo opuesto, le cambio el signo. Menos, ¿no es cierto?, 6. Y acá me va a quedar más 4 por 2, 8. ¿Se fija? Pero también, si usted quiere tener como un desarrollo paso a paso, también uno puede pensar en poder calcular un vector que mida 1. Ese vector que mida 1 lo multiplico por 10 y lo pongo con un signo menos, dado que quiero que sea opuesto al vector respectivo, ¿ya? Yo la verdad no sé cómo ustedes se enfrentan a este tipo de ejercicio, pero la idea, ¿no es cierto?, que de alguna forma hay que ir asociando ideas e ir entendiendo qué significan cada una de estas cosas. Entonces déjenme buscar también acá para compartir nuevamente lo relacionado con los ejercicios. ¿Ya? Entonces, también de acuerdo a cómo se indique, esto es para poder empezar a acostumbrarse a un lenguaje técnico que sea más o menos coherente con cada una de estas cosas. A eso se refiere con ese problema número 1. ¿Ya? Después, bueno, estos problemas que están acá son solamente para que usted, ¿no es cierto?, vaya resolviéndolo algebraicamente. A más B, 3 menos 1, 2, menos 2, más 3, más 1, C menos D. Esto y el menos D significa menos este vector, o sea, le cambio a más 2, más 3, ¿ya? Para ir sacando esa cosa, me la voy a soltar, a pesar que usted tiene lo que es la solución. ¿Ya? El problema 4 se refiere, ¿no es cierto?, a problemas que están ya en un enunciado, pero están en el espacio.
un vector V de módulo 6, A mide 6 unidades, forma un ángulo de 30 grados con el eje de la Z. El ángulo gamma, el coseno director, ¿se acuerda? Inverso coseno, el gamma vale 30 grados. Su proyección sobre el plano XY forma un ángulo de 60 grados con el eje X. ¿Ya? Por lo tanto, si yo voy a revisar al tiro lo que sería ese problema, lo vamos a revisar aquí al tiro para que quede claro. Ahí está, ¿se fija? Entonces, un vector mide 6 unidades. Lo que hice yo acá fue escribir, igual que siempre, el eje X, el eje Y, el eje Z, donde el vector mide 6 unidades, forma un ángulo de 30 grados con el eje de lo que son las Z, ¿no es cierto? Y ese vector en su proyección en el plano XY, como dice, forma 60 grados con el eje de la X, ¿ya? Entonces, un tema de geometría. En este triángulo que estoy mostrando acá, ¿no es cierto? La hipotenusa, como la tapa de arriba con la vertical forma 90 grados, la hipotenusa es el vector que mide 6. Para los 30 grados, este es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto en un triángulo rectángulo se puede escribir como la hipotenusa seno. Por eso 6 seno de 30 grados es la longitud de la diagonal de la tapa de arriba, que es la misma diagonal de la tapa de abajo. Y si yo tengo que este lado o esta diagonal vale 6 seno 30, en este triángulo que se puede visualizar aquí, la hipotenusa es esta diagonal. Por lo tanto, para el ángulo de 60 grados, esto va con el cateto opuesto, hipotenusa 6 seno de 30 por el seno de 60, y este lado es el cateto adyacente para el ángulo de 60 grados, que va con el coseno. Por lo tanto, la hipotenusa vale 6 seno de 30 por el coseno 60, y es por eso que uno puede escribir, no sé acaso lo hice al tiro ahí, las componentes del vector B. En el eje X, desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Bueno, no lo puedo rayar acá, pero el que va desde aquí hasta acá. 6 seno 30 coseno 60, 6 seno 30 coseno 60 en el eje X. Eje Y, desde aquí hasta acá. 6 seno de 30 seno 60 en J. Y el que apunta para arriba, que el que apunta para arriba va con el cateto adyacente, ¿no es cierto?, del ángulo de 30 grados, que es 6 coseno de 30. Y es por eso que yo puse directamente acá 6 coseno de 30. Y ahora, ¿no es cierto?, como en esta física no debiera usarse calculadora, es que 6 por seno de 30, un medio, coseno 60 también vale un medio, seno de 30 es un medio, seno de 60, raíz de 3 medios, coseno de 30, raíz de 3 medios. Bueno, y de esa forma construimos lo que sería, lo que es el vector a través de lo que son sus coordenadas, en el eje X, en el eje Y y en lo que sería el eje de la Z. Bueno, y por acá también habla, ¿no es cierto? Déjeme ir nuevamente acá a ver la guía correspondiente para poder compartirla por acá. Ahí la comparto, ¿ya? Y hablaba de un vector WD. Por acá está, no, estaba más arriba parece, aquí. La proyección de un vector W sobre el eje de la Z es 4, y la proyección del vector W en el plano XY vale 6 unidades y forma un ángulo de 120 grados con el eje de la X. Bueno, esto que está acá es el eje de la X, ¿ya? Pero la proyección tiene que estar formando 120 grados con respecto al eje de la X, donde la sombra se pasa, ¿no es cierto?, de un lado, y veámoslo al tiro. Entonces, recordar, la proyección de un vector W en el eje de la Z vale 4. ¿No es cierto? La proyección del vector en el plano XY, es decir, en el piso, forma 120 grados, ¿no es cierto? Perdón, la proyección W vale 6 y hace un ángulo de 120 grados con el eje de las X. Entonces vamos a revisar cómo quedaría
ese tema de lo que es la proyección hacia el otro lado. Ahora lo tengo que buscar y ahí lo comparto y queda de la siguiente forma. ¿Ya? ¿Se fija? Un vector W, ¿no es cierto?, dice por componente en el eje de la Z el valor 4, ¿ya? Pero su proyección, que vendría siendo esta línea que estoy, ¿no es cierto?, mostrando aquí, espérese, aquí. Me quedó como esa cuestión ahí, lo voy a sacar para acá. Bueno, no importa. ¿Ya? Esta línea que es la proyección del vector en el plano XY forma un ángulo de 120 grados con el eje de la X. ¿Ya? El vector tiene que llegar hasta, esta flechita tiene que llegar hasta acá arriba, ¿ya? En la cual esta es la proyección del vector en el plano XY que dice que vale 6, ¿ya? Aquí yo me equivoqué cuando dibujé el vector W. Esta punta tiene que llegar acá, donde con una linterna iluminada desde arriba mide 6, ¿no es cierto? La proyección en el eje de la Z vale 4, pero con este 6 que está acá me va a permitir calcular cuánto vale la componente X y cuánto vale la componente Y. Como este lado, que es la proyección en el piso, vale 6, ¿ya? Con el ángulo no de 120, sino que con el ángulo de 30 grados, me permite escribir que este lado vale cateto opuesto, va con el seno, hipotenusa 6 por el seno del ángulo, y este es el cateto adyacente que va con el coseno, hipotenusa coseno, ¿ya? Y por lo tanto escribimos en el eje X 6 seno 30, pero va hacia adentro con un signo menos, menos i. El que va en el eje de la Y viene siendo este, que es positivo 6 coseno 30, y el que apunta para arriba, uno para acá, uno para allá, y el que apunta para arriba, porque aquí termina la flecha, sería 4, 4 positivo en K, y como el seno de 30 vale un medio, 6 partido por 2, menos 3 ahí, coseno 30, raíz de 3 medios, el 2 borra el 6 y queda un 3, 3 raíz de 3, y el 4 queda pelado en términos de escribir lo que sería el vector W, ¿ya? Donde en el problema, parece que decía, haga la diferencia de B menos W, entonces restamos componente a componente, ese numerito que resultó en la componente X, todo este número, es decir, esta es la componente Y y esa es la componente Z, donde lo único que decía, saque las componentes, ¿no es cierto?, cartesianas del vector V menos W. Claro, o sea, de acuerdo a ese enunciado, usted tenía que escribir lo que eran las coordenadas, pero ese vector escrito ahí, que como le insisto, la flecha va a dar acá atrás, ¿ya? Ese vector está bien representado. Yo creo que había que hacer un diagrama para no equivocarse. No es que sea estrictamente necesario hacerlo, pero de acuerdo a lo que es el enunciado del problema, era, no sé, se sugería, ¿no es cierto?, que uno hiciera el diagrama para poder escribir y sacar lo que son las componentes, ¿ya? Entonces, vamos a volver nuevamente acá a lo que es el compartir la guía de esta de ejercicio, ¿ya? Para que usted la revise, porque como le digo, yo no puedo, o entiendo de que si yo resuelvo uno por uno los problemas, y usted ni siquiera se ha metido, ¿ya? Entre paréntesis, durante esta semana, ¿tienen alguna prueba, algún certamen, alguna cosa, sí o no? Por el hecho de no haber entregado la tarea a Mirko es porque estaba estudiando para otro ramo, ¿no? Sí, ahora recién tengo un Hoy certamen de día teníamos matemáticas. pruebas de cálculo. ¿Y a qué hora la tienen? No, la No, ya teníamos a la las tengo de 8 a 10. Ah, ya, de 8 a 10, ya, se entiende. ¿Y le fue bien o no? A mí sí. sí. Ah, qué bueno, ya. Entonces por eso no hicieron la tarea, porque estaban estudiando, Mirko estaba ahí estudiando para el certamen. Sí, estaba repasando Ah, cómo ya, se me hacían los parece. ejercicios. Correcto, no hay problema. ¿Ya? Bueno, por acá, ¿no es cierto? Cuando uno mira esto, el problema 8 dirá, qué extraña esta cuestión, o sea, ¿cuál, no es cierto, de las siguientes anotaciones es la correcta? Recuerde que los vectores se suman uno a continuación del otro y se une inicio con lo que es el final.
Entonces hay que ir viendo que acaso encaja cada una de estas cosas que están acá, pero estas tres primeras, partiendo en un punto, tengo que llegar al mismo punto para que me dé el cero, ¿ya? Esta es la forma en la cual están representados los vectores, que si yo los voy sumando con un signo más, los voy copiando de la misma forma, pero si aparece un signo menos, los voy sumando con la flecha para el otro lado, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo ver acá es que si al vector, ¿no es cierto?, V, aquí está, le sumo doble D, voy aquí. Le tengo que restar, ¿no es cierto?, lo que es el vector X. Claro, el vector X va para arriba, por lo tanto, el vector menos X efectivamente termina aquí. Si el vector X va para arriba, el vector menos X apunta para abajo. Entonces, al final, desde aquí hasta acá, estoy haciendo más D, más doble D, menos X, está bien, es decir, en la letra A voy bien. Después, como el vector Y apunta para arriba, ¿no es cierto? Si yo quiero seguir desde aquí hasta acá, sería el vector menos Y, está bien, acá. Le sumo lo que es el vector Z, desde aquí hasta acá, ¿ya? Pero tengo que llegar acá arriba. Como el vector U apunta para abajo, el vector menos U tiene que apuntar para arriba. Y aquí, si termino en el mismo punto, me tiene que dar cero. Por lo tanto, la letra A, eso que estoy marcando ahí, corresponde exactamente a lo que es la solución. Pero uno dice, ¿será una cosa así como de casualidad? Veamos la B, pues. Letra B. Tengo el vector B más doble D más X. Significa que tendría que ir para arriba, pues, terminar aquí. Después el vector menos Y, voy a estar por aquí. Después el vector menos Z, voy a ir como para acá. Y después el vector menos U, voy a terminar por acá arriba, po. Y eso no me está dando cero que llegue al mismo punto, por lo tanto la alternativa B no puede ser, po. Entonces esta cuestión hay que irla haciendo, ¿no es cierto?, aparte. Yo me voy a dar como la pega de escribir aquí con vectores para que a usted le quede claro lo que estoy diciendo. Refirámonos a lo que es la letra B. Dice que a continuación del vector B, ese que está ahí, se fija que estoy copiando un vector equivalente a este en amarillo, ¿ya? El amarillo está medio feo, así que le vamos a colocar el azul mejor, ¿ya? Entonces, a continuación del vector B, le sumo el doble D. O sea, a partir de aquí tengo que escribir ahí. Esto es el vector V más el vector W. Después dice más X. Más X, como el vector X apunta para arriba, el vector más X tiene que ser una cosa, la dibujo paralela ahí a la línea, más o menos por ahí. Más X. Le voy a restar el Y. Pero el Y apunta como hacia arriba, o sea, el menos Y tendrá que ser ese vector que está ahí, pues menos Y. Después le vamos a sumar el menos Z. Pero el Z va hacia la izquierda. El menos Z tendrá que ir hacia la derecha. Más o menos como por ahí, ¿se fijan? Por ahí. Y después le sumo el menos U. Como el U va para abajo, el menos U apunta para arriba. ¿Ya? Pero la suma de V más W más X menos Y menos Z menos U, terminé aquí, donde, como usted bien sabe, la suma se hace uniendo inicio con final, y por lo tanto esta suma no me está dando en rojo el vector 0. Entonces eso significa al tiro, ¿no es cierto?, de que esa nos dio bien, esa que está ahí nos dio mal. Bueno, y de la misma forma, ¿no es cierto?, si yo hago cualquiera de estas, bueno, estas las puedo pasar como para el otro lado, para que me quede más claro y más corto. La letra D dice efectivamente, ¿no es cierto?, de que parto con el vector U. O sea, parto con el vector aquí, el que apunta para abajo. Le sumo el V. Al sumarle el V tengo que dibujar esa cosa que está ahí. Le sumo el Z. Le sumo el Z significa que voy para acá. Hasta más o menos por ahí. Esto lo voy a pasar para el otro lado. Le sumo el X. Pero el X, de acuerdo a lo que estoy viendo,
significa que voy desde aquí hasta acá y queda más o menos como una cosa así. Le sumo el X. Le sumo el Y. Ah, el Y también va como hacia la izquierda y hacia arriba, más o menos como por ahí. Y le sumo ahora el W. Ah, pero el W corresponde al vector que va desde aquí hasta acá. Entonces, nuevamente, cuando yo uno lo que es el inicio con el final, ¿no es cierto? Este era el inicio y este era el final. Inicio con final no me está dando el vector 0. Entonces, dentro de esta igualdad que está acá, me resultaba más cómodo más X, más Y, más W igual a 0 y poder construir, ¿no es cierto?, partiendo del U, el B, el Z, más X, más Y, más W, ver que acaso esta cosa me estaba dando 0. Ahora hago lo mismo con la letra E, donde, bueno, para no seguir con esta cuestión, ese de ahí está mal, ese de ahí tampoco da, y ese de ahí tampoco da. Entonces, dice, ¿hay entre ellas alguna correcta? Bueno, yo me identifiqué que esta era correcta. Esa es incorrecta, esa es incorrecta. Sospecho que la letra C y la letra E también son incorrectas, pero para no equivocarme y no latearlos con esta cuestión, borro todos los dibujos, salgo aquí, dejo de compartir y busco para compartirle, ¿no es cierto?, lo que sería la pauta, que está en el aula desde hace mucho tiempo, y ahora sí que comparto, ¿no es cierto?, y voy a revisar lo que yo hice por aquí, que en alguna parte debería estar, ya ni me acuerdo qué, acá. Esa, pues se fija, por eso puse letra A, B más W menos X menos Y menos Z menos U es la alternativa correcta. O sea, claro, yo no me acordaba que acaso todas eran, ¿no es cierto?, era solamente una la correcta, pero decía, vea si alguna, podrían ser varias, pues no sé, pero para no comprar una con la otra, usted la tendrá que hacer ahí, pero es la forma en la cual vamos sumando una a continuación del otro. No existe diferencia entre vectores, entre comillas, existe suma del opuesto. Por lo tanto, si yo veo que el vector X es así, el vector menos X va para el otro lado y le sumo el vector menos X, ¿ya? Pero si dice al otro lado 0, significa que partí en un punto, debo llegar a lo que es el mismo punto para que me dé lo que es el 0, ¿ya? Así que con eso se refería a lo que era el problema relacionado con eso que se estaba preguntando. Y compartimos nuevamente la guía respectiva. Entonces, ya, el 11. Oye, chiquillos, entre paréntesis, claro, esta es la clase que tenemos de vectores. La próxima semana, si no mal recuerdo, hay una semana de vacaciones. ¿Es así o no? La semana de octubre. ¿Saben eso, no? Sí, el 19 creo que empieza. Ya, semana, por lo tanto estamos volviendo, luego de esa semana, lo correspondiente, claro, sería la semana del 19, estamos el lunes 26, o sea, tendríamos clase lo que es el 27 de octubre. O sea, tener clase el 27 de octubre, ya estamos en el mes de noviembre. Entonces, es por eso que yo estoy empatando hoy día, así como calmado, calmado, referente a lo que es la parte de vectores, para no seguir con la parte de lo que es la cinemática, donde yo diría de que si usted a conciencia hace estos problemas, teniendo la pauta al lado, ¿ya? Y tratar de haciéndolo, debiera quedar bien preparado para poder después tener la segunda evaluación con la parte de vectores, con la parte cinemática que alcancemos a ver, ¿no es cierto?, del MRU, para dejar después la tercera evaluación con lo que reste del movimiento acelerado, con lo que es la caída libre, y más lo que continúa, pues recuerde que el año pasado, ¿no es cierto?, tuvo el tema del estallido social, terminamos también con Zoom en el mes de enero, creo, o en el mes de marzo, ustedes todavía no ingresaban, ¿no es cierto?, y por lo tanto también fue como un semestre medio resumido, ¿ya? Segunda generación de este curso, entraron ustedes, pandemia, no alcanzaron ni a pisar la sede, ¿no es cierto?, en clase, y tuvimos que hacer esta cosa, y por lo tanto se fue como comprimiendo cada una de estas cosas, unas vacaciones, tampoco alcanzamos a ver lo que son todos los contenidos, ¿ya? Entonces,
dado que este curso usted ya lo tiene más o menos en el cuerpo, el primer semestre, sería factible, ¿no es cierto?, de que ahora no nos vayamos con tanto detalle, porque usted sabe dónde tiene que repasar cada una de estas cosas, y por más que yo le esté tratando de decir cómo tiene que hacer estos ejercicios, si usted no se da el trabajo de irlo ustedes mismos meditando, ¿de qué estamos hablando? Pues si la única forma de aprender es con el hecho de poder soltar lo que es la mano frente a las cosas que yo le estoy tratando de decir que usted haga, ¿ya? Entonces, a vuelta, el 27 creo que dije, claro, partiríamos con el tema de lo que es la cinemática, para darles tiempo para que usted se acomode de aquí en adelante, que todo lo que ya vimos, hasta razón de cambio y todo, esa cosa ya se evaluó, por lo tanto ahora viene todo el tema relacionado con lo que sería vectores, con lo que sigue, que es cinemática, para la evaluación número 2. ¿Ya? Entonces, el problema número 11 dice las aristas laterales de la pirámide de base cuadrada, eso igual a eso, igual a eso, igual a eso, ¿ya? Y las aristas son el vector A, B, C, D. Dice, de base cuadrada, determinan los vectores A, B, C y D. Ahí está, ¿no? A, B, C y D. Expresa el vector A. Quiero expresar este vector que está aquí en términos de los vectores B, C y D. B, C y D. ¿Cómo yo escribo el vector A? Entonces acá vamos a anotar, a dibujar un vector con rojo. ¿Ya? Entonces, en rojo. Dice que hay que expresar el vector A, o sea, voy a rayar con rojo eso. Eso es lo que yo quiero escribir, el vector A, en términos como una ecuación entre el vector B, C y D, ¿ya? Donde este es el inicio del vector, este es el final, y hay que pensar que el vector viene de una suma de vectores, ¿ya? En la cual, ¿no es cierto?, hay que empezar a decidir, empezar a ver, a investigar, qué sé yo, qué es lo que hay que hacer, pero yo lo que identifico acá, que por suma de vectores, lo voy a hacer, no sé, como por ejemplo con celeste, que el vector A que parte aquí y va a dar acá, lo puedo escribir como el vector que va desde aquí hasta acá, y le sumo el vector, ¿no es cierto?, que va desde aquí hasta acá. Eso es correcto porque como los vectores se suman uno a continuación del otro y se une inicio con final, es que, ¿no es cierto?, el vector A lo escribiría como el vector B, desde aquí hasta acá, más ese vector. Pero ese vector que está aquí, que le vamos a cambiar el color para no confundirlo, y le vamos a colocar verde aquí, verde, sí que yo puedo darme cuenta, déjeme borrar primero lo de abajo, pero tengo que colocar la goma, para que quede clarito ahí. Entonces, en verde dibujo lo que es el vector para que se entienda lo que estoy diciendo. Yo veo claramente que el vector rojo es el azul más el verde. El azul es el vector B, o sea, el vector A es B más verde. Chuta, pero el verde lo tengo que escribir entre los otros vectores, y como dice la pregunta, escríbela en términos de B. Ya lo tengo listo, pero me falta el C y el D. Significa que este vector que está aquí, verde, es el mismo vector que está acá, ¿no es cierto? Tal que yo aquí estoy formando un triángulo. Entonces, por suma de vectores, yo estoy viendo que este vector C más este vector verde es el vector D. C más verde me da el vector D. Entonces, lo voy a escribir por aquí para que no lo olvidemos, pero lo que yo veo ahí es que el vector resultante D lo puedo escribir, ¿no es cierto?, como la suma del C más el vector, voy a colocar acá verde, ¿ya? Pero para a su vez escribir el vector A, yo tengo que escribir el vector verde. Entonces significa que el vector D menos el vector C me va a corresponder al vector verde, ¿ya? Y ahora, como el vector A es D más verde, finalmente yo digo que el vector A lo puedo escribir como V, que es el vector azul, más el verde,
que sería el vector d menos menos c. Y ahí escribimos o expresamos el vector a en términos de b, c y d. ¿Se fija? Por eso el problema dice escribe el vector a en términos de b, c y d. A mí se me ocurrió decir en este triángulo que está acá, que el vector A lo escribo como el vector azul más el verde, pero es el vector verde que está aquí, que es equivalente a este otro que está acá, que por algo dice de base cuadrada, o sea, el largo que hay desde aquí hasta acá es el mismo largo que hay desde aquí hasta acá. Pero si no fuera de base cuadrada y fuera como base rectangular, es la misma cuestión, porque el largo de esta línea debe ser igual a esta línea que está acá. No es necesario escribirlo en términos de ese largo horizontal y de ese largo horizontal que está presente acá. Entonces, recuerde, el vector A es B más D menos C. Entonces, si yo voy a revisar lo que yo puse por acá, en lo que es la solución, lo tengo que buscar y para poder compartírsela a ustedes. Ya la verdad que ni recuerdo lo que hice por acá, pero vamos a ver, ahí está. ¿Ya? Yo me fui de otra forma, yo fui escribiendo que el vector C más el vector I me da el vector A, pero bueno, en definitiva, el vector A era el vector B más D menos C. No existe una forma única de poder escribir lo que es un vector, sino que esta cosa, ¿no es cierto?, usted la va ideando, pero de acuerdo a lo que ya sabe, ¿se fija? Es más, no me quedó como que la base era cuadrada, no importa, se da lo mismo, porque al final este vector que está acá como Y, yo lo escribía aquí, y ese vector Y, ¿no es cierto?, que yo le puse verde en lo que recién mostré, lo escribimos como final de menos el vector C. Claro, por suma de vectores, C más Y me da igual al vector D, C al pasarlo para el otro lado positivo, más Y me da el vector D, pero el vector verde que yo le decía que aquí le llamé Y, corresponde a la diferencia entre D menos C. Pero bueno, en definitiva, el vector A se escribe como B más D menos C, la suma es conmutativa, así que puedo copiar D menos C más D, donde da exactamente lo mismo. A eso se refiere con respecto a ese ejercicio que está ahí. ¿Ya? Entonces, como yo le decía, chiquillo, lo único que yo quiero acá es que poder compartirle, ¿no es cierto?, dentro de esta guía, a algunos problemas, ¿no es cierto?, que de repente usted dirá cómo fue que lo hizo, que no entiendo, pero le insisto que para soltar la mano usted debiera, ¿no es cierto?, tratar de hacerlo, de justificarlo, ¿no es cierto?, y lo único que yo estaba haciendo acá era tratar de decirle algunas cosas que pudieran ser como medias complicadas, ¿ya? Sigamos con el 17, si como le digo aquí, yo no voy a seguir como con contenidos nuevos, los contenidos nuevos los voy a dejar luego, como decía, de la semana de vacaciones, pero esperando para que usted pueda soltar un poco la mano a esto. Dice, una persona parte de un punto P y para llegar a otro Q debe recorrer 5 kilómetros en la dirección noreste. Hay veces, ¿no es cierto?, que aparecen los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Norte sería J, sur sería menos J, hacia el este sería el I, y hacia el oeste sería menos I, a la hora de poder, ¿no es cierto?, sacarlo esto en términos de I, de J, y también con respecto a lo que son los ángulos. Entonces, una persona parte de un punto P, bueno, habitualmente del 0, 0, y parte a otro punto Q, 5 kilómetros hacia el noreste. Cuando no se le coloca un ángulo, eso significa del norte 45 grados hacia el este. Primera letra, norte, girado 45 grados hacia la siguiente letra. Norte, sur, este, oeste. Del norte, 45 grados hacia el este. Luego debe dirigirse a un punto R, para la cual debe recorrer otros 5 kilómetros en la dirección del vector 12i más 16j. Ah, significa que va 12, ¿no es cierto? Esta cuestión va en kilómetros, así que son 12
que va, ¿no es cierto?, hacia la derecha y 16 para arriba. Pero uno dirá, el vector ese que me están dando tendrá justo los 5 kilómetros. Yo agarro al tiro de la calculadora y digo, raíz paréntesis 12 cuadrado más 16 al cuadrado, esa cuestión me está dando 20. Ya, pero dice que son 5 kilómetros a lo largo de ese vector, pero ese vector mide 20 kilómetros. Pero 5 por 4 me da 20. O sea, si este vector lo divido por 4, me va a dar de tamaño justamente 5. ¿Ya? Entonces, raíz de 12 al cuadrado más 16 al cuadrado, eso está dando raíz de 400, que es 20, pero dice que son solamente 5 kilómetros, pero 5 es la cuarta parte de 20. Entonces, 12 dividido por 4 son 3i, y 16 dividido por 4 me da 4j, ¿ya? Eso me expresa que se recorrió en la dirección y sentido de ese vector 12i más 16j, pero no los 20 kilómetros, sino que tan solo 5, ¿ya? Entonces dice acá, estando el eje X orientado en la dirección sur-este. Ah, los ejes como que se cambiaron, donde, ¿no es cierto?, sur-este significa de la línea del sur, me giro hacia el este y eso de ahí es el eje X, ¿ya? No sé, en el problema yo lo saqué del texto guía, donde tampoco es un enredo de acuerdo a lo que yo quise decir, sino que el vector 12i más 16j no es 12 horizontal y 16 para arriba, sino que el eje X está orientado 45 grados bajo el eje de la X, ¿ya? Y a partir de ahí, 12 para acá y 16 para allá, caminamos la cuarta parte del total, que es de 20, para poder encontrar el desplazamiento del vector total. Entonces vamos a ver el problema 17, ¿ya? Una persona parte de un punto P, aquí llega a otro Q, 5 kilómetros norte, 45 grados este, es decir, ahí 45 grados de la vertical o 45 grados de la horizontal, así. Luego debe dirigirse 5 kilómetros a través de ese vector, pero el eje XY o el plano XY no está así y así, sino que está así y obviamente para acá, ¿ya? Ahí hay un ángulo 45 grados, pero vamos a revisar lo que sería el problema 17. Entonces, déjenme buscar la solución. Compartimos acá lo que es la solución. Y el problema 17 se refiere a eso. ¿Se fija? Bueno, esto que está acá es el eje de la CX, por lo tanto a 90 grados, esta línea que está acá debe corresponder al eje de la Y, ¿ya? Esto que está acá corresponde al eje de la Y. ¿Por qué? Porque si acá tengo sur 45 grados este, o sur-este, tengo 45, acá tengo 45, y obviamente, ¿no es cierto?, si yo tenía el primer desplazamiento norte 45 grados este, ¿no es cierto?, aquí tengo 45 y aquí con la horizontal también tengo 45, por lo tanto, el vector de 1 queda a lo largo del eje de la Y. Calza, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que usted está viendo aquí, que si este es el eje X, esta línea dice eje Y. O sea, el vector que mide 5 unidades, norte 45 grados oeste o 5 kilómetros noreste, es a lo largo del eje Y de este eje que estaba como rotado, ¿ya? Entonces, para el segundo trayecto hablaba del vector 12i más 16j. Lo único que yo hice acá fue sacar un vector unitario en la dirección y sentido del vector 12i más 16j. ¿Cómo se saca un vector unitario? El vector partido por su magnitud, y esto da 3/5 i más 4/5 de j. 5 kilómetros a lo largo de esta dirección y sentido. Oye, que es lo mismo 12i más 16j dividirlo por 4. Entonces, si yo identifiqué que el vector A mide 20 kilómetros
y tengo que recorrer 5, 20 partido por 5, o sea, 20 partido por 4 me da 5, tengo que dividir por 4. Pero si yo saqué el vector unitario que mide 1 kilómetro, significa que ahora lo multiplico por la magnitud que correspondía a 5, que es lo mismo. Entonces, cuando yo digo que el desplazamiento 2 son 5 veces el vector unitario, se me simplifica el 5 y me queda el vector 3i más 4j kilómetros. Pero yo lo quise hacer al tiro. Como el vector 12i más 16j medía 20, yo dije, sí, pues 20 en relación al número 5 es 4 veces más grande. Ah, entonces el vector A lo divido por 4. 12 partido por 4 me da 3 y 16 partido por 4 me da 4. Entonces, eso en vez de escribirlo con palabras, yo lo que hice fue sacar un vector en la dirección y sentido del vector A que mida 1, y como mide 1, después lo multiplico por 5, pero recupero exactamente lo mismo. ¿Ya? Bueno, el desplazamiento 2 corresponde a 3i más 4j. Entonces, de acuerdo al sistema de coordenadas escrito que ese es el eje X y ese es el eje Y, significa que al desplazamiento 1, que son 5j, porque recuerde que calzó el vector de 1 a lo largo del eje de la Y, a partir de aquí le sumo el siguiente desplazamiento, que viene siendo el vector 3i más 4j. Por eso yo dejé segmentado unos puntitos a lo largo del eje X, 1, 2, 3, y a lo largo del eje Y, 1, 2, 3, 4, y si al vector de 1 le agrego el vector de 2, inicio con final, obtengo lo que es la resultante. ¿Ya? Entonces, por eso yo dije que el vector de 1 calzó que el vector de 1 son 5 unidades a lo largo del eje Y, 0i más 5j. Por eso lo único que hice fue colocar 5j. Pero le agregué el vector 3i más 4j, que era el desplazamiento 2, y al sumar 3 más 0 me da 3, 5 más 4 da 9, y este sería el vector desplazamiento resultante, que creo que pedían el tamaño, ¿no es cierto?, que corresponde, bueno, no, lo único que decía, encuentre el vector resultante parece, pero se refiere, veámoslo por acá, reviso acá el enunciado para compartir lo que es el enunciado, comparto acá, ya ni me acuerdo lo que decía, determine el vector de desplazamiento total. Oye, como dice el vector, ya hablaba en Y y en J, por eso que yo saqué solamente lo que sería el vector final, ¿no es cierto? Déjeme volver nuevamente a la solución de esta cosa, pero lo tengo que dejar visible acá para que se vea, y ahí se los comparto, ¿ya? Y es por eso que yo lo único que saqué es el vector D, ¿ya? Ahora, teniendo lo que es este vector D, ¿ya? Yo podría, ¿no es cierto?, a pesar que no lo decía el problema, sacar la magnitud del vector D, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 9 al cuadrado, eso sería lo que mide, y dar el rumbo, pero aquí habría que tener cuidado, porque yo podría calcular todo este ángulo que está aquí. Ese ángulo que está ahí lo saco con las componentes, que viene siendo ¿cuánto? 3 y 9. ¿Cómo calculo el ángulo? No sé, ¿acaso puedo rayar acá? Creo que sí. Voy a anotar. ¿Ya? Y lo voy a hacer con rojo. Voy a calcular ese ángulo que está ahí. ¿Ya? Ese ángulo que está ahí, ¿no es cierto?, que le voy a llamar alfa. El alfa lo puedo calcular con la componente vertical partido por la componente horizontal, ¿ya? Que ya ni me acuerdo cuánto daba, pero déjeme dejar de... Voy a tener que borrar esta cuestión, ¿no es cierto?, que ya ni me acuerdo cuánto eran las componentes, así es que lo vamos a tirar un poquito más abajo.
era 3 y 9, 3 y 9. Entonces, ahora sí que voy a rayar aquí. Voy a dibujar ya con rojo, ¿no es cierto?, que ese ángulo es el ángulo alfa. Pero el alfa en el plano lo sacamos, ¿no es cierto?, con la tangente. O sea, el ángulo es la arcotangente de la componente vertical partido por la componente horizontal, ¿ya? Esto mide 5, 6, 7, 8, ¿cuánto era? 5, este era 1, 2, 3, 4. Claro, 5 más 4 da 9. Entonces, el vector que está aquí era 4, esto mide 4, pero eso mide 9. Entonces, la tangente es 9 partido por 4, donde ese ángulo que está ahí estaría dando arco tangente de 9 dividido por 4, 66,04. 66,04. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale este ángulo beta, ese ángulo que está ahí, que para mí va a ser beta, ese ángulo beta significa que al total le tengo que restar, ¿qué cosa? Al ángulo total, que viene siendo este, le resto 45. O sea, si a ese numerito 66,04 le resto los 45, esto me está dando 21,04. Ese beta es 21,04 grados. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo también pudiera dar la respuesta que el desplazamiento resultante en tamaño lo voy a hacer por Pitágoras. Dijimos que eran 4 y 9, ¿no es cierto? Sí, 4 y 9. O sea, el tamaño de b es la raíz de 4 al cuadrado más 9 al cuadrado, que viene siendo 9,85. Podría notar que son 9,85 kilómetros, ¿ya? Pero lo que yo quería dar acá era el rumbo, ¿ya? Al rumbo tuve que calcular todo el ángulo con el eje X, restarle los 45 para decir que el rumbo es de la línea del este, de la horizontal, son 21,04 grados, 0,4 grados hacia el norte, pero definir la horizontal hacia la vertical que corresponde al norte es lo mismo que yo diga para rumbo norte. ¿Cuánto falta para 90 del 21,04? 90 menos 21,04, que son 68,96. 68,96 grados, 96 grados hacia lo que sería el este. Entonces, en el problema decía encuentre, comilla, vector. Por eso el vector quedó 4i más 9j. Pero si hubiera dicho en magnitud y rumbo, o dirección y sentido, ya pues como el vector está escrito en componentes horizontal, o sea, perdón, en el eje X no es horizontal, pues, es el eje X, y en eje Y que forma 90, bien, pues por Pitágoras encontramos 9,85. A través del triángulo rectángulo, ¿no es cierto?, de 9 en el eje Y y 4 en el eje X, del arco tangente calculamos el ángulo alfa. Pero para escribir el rumbo, los rumbos estaban dados en vertical horizontal, por norte, sur, este, oeste. Le tendría que haber restado los 45, por eso a los 66,04 grados le resté los 45, que son 21,04, o este ángulo vertical que está aquí, que es 68,96, para decir norte, 68,96 hacia el este, o del este, 21,04 grados hacia el norte. ¿Ya? Entonces, aquí no es que yo esto lo esté, ¿no es cierto?, haciendo porque a mí se me ocurre, sino que dado lo que es el enunciado.
En el enunciado, ¿no es cierto?, se indica que hay que encontrar el vector, y es por eso, ¿no es cierto?, que yo el problema lo dejé tal cual, ¿no es cierto?, hasta ahí solamente, porque, ¿no es cierto?, les vuelvo aquí como para ir terminando, que dice, ¿dónde está el botón de la persona? Aquí está. Determina el vector de desplazamiento. Esta palabra que dice vector, ¿no es cierto?, significa que escribo en I y en J. ¿Ya? Bueno, cada uno de estos problemas, ¿no es cierto?, lo podrá resolver, lo podrá investigar, ¿ya? Esto que está acá, como para terminar, es que la fuerza F1, como usted bien sabe, en el plano, significa que usted tiene que encerrar el ángulo que le dan, ¿ya?, a través de este ángulo de 60, y usted dice, como este es el inicio y este es el final, es que ese vector que está ahí, que no está a lo largo de un eje, lo escribo como un vector que va para abajo, más un vector, ¿no es cierto?, que va hacia la izquierda. Para el ángulo de 60 grados, eso lo vamos a borrar. Ya, este lado horizontal para los 60 grados es el cateto adyacente. Por lo tanto, eso es la hipotenusa por el coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados. Pero el lado vertical quedó que para el ángulo de 60 grados este es el cateto opuesto. Por lo tanto, eso que está ahí viene siendo hipotenusa, por lo que sería el seno de 60 grados. ¿Por qué le digo esto? Porque el vector F2 se escribe 70 menos I, porque está a lo largo de un eje, I hacia la derecha, menos I hacia la izquierda. Pero cuando un vector, ¿no es cierto?, no coincide con un eje, usted saca su parte, sus componentes, su trozo a 90 grados. Siempre lo que le dan es la hipotenusa, que en este caso es uno para abajo y uno hacia la izquierda, porque si el vector lo quiero representar en el espacio, tendría que dar X y Z dentro de una caja, o como los problemas a los cuales partimos en la clase de hoy, ¿ya? Entonces eso también es crucial. Cuando un vector no tiene, ¿no es cierto?, forma de asociarlo a 3 dimensiones, a lo sumo tiene 2 patas, y usted lo redondea ahí esta cosa a través de un triángulo rectángulo, donde el vector es la hipotenusa, y los vectores componentes son los catetos del triángulo, el cateto opuesto o el cateto adyacente, ¿no es cierto?, del triángulo rectángulo, porque la hipotenusa es el valor que le están dando, ¿ya? Calcule la fuerza resultante F1 más F2. Lo que yo decía, no hay a decir que esto es matemática, 70 más 40 y esto le está dando 110, ¿ya? No, en ningún caso, ¿ya? No se justifica hacerlo también de forma gráfica. Ah, a continuación del F1 le agrego el F2, pero esto es más o menos la resultante, ese vector, esa línea que estoy representando ahí, ¿ya? Entonces a ustedes le están dando los ángulos, me dice calcule la fuerza. Claro, yo definiría finalmente la fuerza en I y en J, ¿ya? Y no dejarla en términos de números, a pesar que aquí están dados los números, pero aquí hay una flecha, y fuerza es un vector, por lo tanto la respuesta en I y en J. ¿Ya? Vea cómo fue lo que yo puse ahí en términos del desarrollo del problema 21, ¿ya? Pero todas las dudas, todas las consultas que tenga, recuerde que la memoria es re frágil, por chiquillo. Esta es la semana, ¿no es cierto?, que si tiene otra asignatura, otro ramo, otra prueba, no hace nada durante esta semana. Vacaciones, segunda semana. Por lo tanto, nos volvemos a retomar a la tercera semana. Por lo tanto, la memoria es sumamente frágil y cada una de estas cosas, ¿no es cierto?, se van perdiendo. Yo no tengo ningún problema con que alguien alguna vez diga, profe, ¿sabe que encontré este ejercicio? Y mire, me gustaría el problema 3, el 7, el 9, que no sé cómo hacerlo, ¿ya? A la manera de que usted vaya practicando cada vez más, pero yo también aquí voy viendo las cosas que a usted le va a servir después en los otros ramos que tiene en su carrera de aplicación de estas cosas, mucha para que vea que esta cuestión de algo le sirvió, ¿ya? Entonces, chiquillos, no los voy a latear más con esta cosa de vectores, ¿ya? De repente uno puede pensar que a lo mejor para el estudiante esto es muy simple, o que tal vez es muy complicado. Entonces yo tengo una forma, tengo que saber de ir balanceando estas cosas. Por lo tanto, si la tarea 3
no pasó nada, y la tarea 1 y 2, ya la mayoría, ¿no es cierto? Si no es casi todo, no la hicieron, bueno, tendrán sus razones que tenían otros ramos, otras pruebas, pero también yo a la hora de poder evaluar esta cosa, necesito, ¿no es cierto?, tener la seguridad que han aprendido, ¿ya? Yo cuando veo 80, para el caso de ustedes, veo que respondieron las mismas preguntas buenas, las mismas preguntas están malas, o sea, me entra como un poco sospecha también, me puedo estar equivocando, pero la verdad es que yo quiero estar tranquilo, que por lo menos las unidades de antes que ya vieron a ustedes les quedó más o menos claro, pues chiquillos, ¿ya? Y que con un poquito también de invertir tiempo, a pesar que pueden estar haciendo otras cosas, van aprendiendo y van desarrollando cada una de estas cosas, ¿ya? Entonces no los distraigo más. Recuerde que siempre tenemos el tema de lo que son estas, ¿cómo se llama?, consultas, ¿no es cierto?, los días jueves, pero la verdad es que eso yo lo hago para que usted vaya masticando esto, vaya asimilando y vaya desarrollando los ejercicios, porque a mí no me costaría nada ver contenido y vamos avanzando con los contenidos y vamos dándole más tareas y vamos atosigándolos más. Pues lo único que yo quiero es que usted vaya asimilando de a poquito cada una de estas cosas. Así que eso, pues chiquillos, le agradezco el hecho que hayan ingresado. Cuenten conmigo, duda, consulta, a través de un correíto y me indican ahí las cosas que no les quede claras. ¿Ya? Eso, pues chiquillos, que tengan, si no los veo, si no sé nada de ustedes el día jueves, que tengan unas felices vacaciones ya del mes de octubre, descansen, pero también hay que centrarse un poquito a poder ordenarse con respecto a las cosas que uno, no sé, le cuestan un poco más a la manera de, ¿no es cierto?, manejarse con el tiempo en una parte de estudio, pero también con una parte de descanso. Chiquillos, que tengan una buena semana. Igual, profe. Ya, cuídense. Chao. Vemos. Chao, chao.